Convencidos, apasionados, premiamos un legado que nace en cada hogar y late por generaciones, unidas como empresa familiar. Buenas tardes a todos. Soy Alicia Stivelberg, directora de la sede de Buenos Aires y del programa de premios IADEF y LAEF 2020 en su 8ª edición. Es un gran placer y un enorme desafío cada año soñar, crear y concretar la entrega de premios en el marco de la celebración del Día Internacional de la Empresa Familiar, tan esperado encuentro de reconocimiento para los ganadores y para el ecosistema de la empresa familiar. Este año, celebrando los 10 años del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, el IADEF, y siendo promotores del Día Internacional de la Empresa Familiar por países del mundo, por primera vez entregamos 10 premios, uno de los cuales distinguimos a la Empresa Familiar del Año. Los premios son piezas de arte que son la expresión obtenida de la misión del IADEF: proteger la cultura de la empresa familiar, sus valores de unión, amor, protección, confianza y la fuerza generacional. Más que un premio legado, yo siempre digo que queremos que represente el valor de un premio legado. Los invitamos especialmente a que visiten nuestro sitio web, creado especialmente para las actividades programadas de esta semana de celebración, que es www.diainternacionaldelaempresafamiliar.org. Vamos a pasar un video institucional para ver los alcances del Instituto Argentino y Latinoamericano de la Empresa Familiar. Y bueno, Javier, por favor, gracias. En marzo de 2010 se constituyó el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, IADEF, en la ciudad de Buenos Aires, como una asociación civil sin fines de lucro comprometida con la empresa familiar argentina. Desde ese día creció y se expandió, estableciendo sedes en todo el país. En 2013, el IADEF, en calidad de socio protector, dio origen al Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, ILAEF, fomentando la institucionalidad para la disciplina y sinergias a través de una red de organizaciones sin fines de lucro en los países de América Latina, Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos. El instituto organiza capacitaciones para las familias empresarias en todo el país con las metodologías más innovadoras
sobre buenas prácticas y cada año una edición del Seminario Internacional de Consultores de Empresa Familiar, que reúne a los expertos de Latinoamérica comprometidos con la especialización profesional multidisciplinaria. Con una amplia red de entidades públicas y privadas, colaboramos académicamente para seguir ofreciendo programas de excelencia universitaria y a la medida de las necesidades de las empresas familiares. Las publicaciones reúnen trabajos elaborados por asociados del IADEF, agrupados alrededor de un tema central y desde una visión multidisciplinaria, que tratan de abarcar las áreas familiares, empresariales y legales, entre otras. Se ha desarrollado un registro de especialistas que acreditan cumplir con las pautas requeridas de educación, ética y experiencia. El objetivo del registro es ofrecer el máximo de seguridad a las empresas familiares respecto de la integridad personal, la capacidad y el conocimiento en empresa familiar de los profesionales miembros. Premios IADEF y la EF es un certamen anual que se realiza desde el año 2013 en la Argentina y Latinoamérica. Distingue a las empresas familiares, instituciones y académicos que realizan un importante aporte a nuestra sociedad al obtener resultados extraordinarios dentro de su sector, por la vía de la profesionalización, innovación, responsabilidad social, relevo generacional e investigación. El IADEF reúne académicos, consultores, empresas familiares y sus miembros, organizaciones públicas y privadas del ecosistema que se asocian para generar una propuesta institucional y de valor diferenciador para apoyar a la empresa familiar argentina, generadora de riqueza, empleo y cultura en el país, y a los consultores en empresa familiar. IADEF e ILAEF, juntos, construyendo cultura de empresa familiar al servicio de la familia empresaria y sus asesores. También queremos agradecer a nuestros sponsors que hicieron posible el evento y la continuidad de esta semana tan interesante de programa. Así que agradecemos a la Asociación de Empresas Familiares de Ecuador, AEF, al Banco Nación, al Consejo de Familia, a Consultor de Empresa Familiar Certificado, al Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, capítulo Estados Unidos, al IPEF, Instituto Paraguayo de la Empresa Familiar, y a Valor Humano Latam, entre otros. Bueno, muchísimas gracias. Javier, luego te vamos a pedir la reiteración de las placas de los sponsors, así que al final lo vamos a volver a repetir. Muchas gracias. Aclaro que tenemos dos Javier presentes, va a haber que identificar a cada uno. En cada bueno, caso, si no, por ahí Javier Sikoski se pone a trabajar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no estaría mal. Bueno, yo lo que quería primero, dos cosas que quería comentar en dos parrafitos nada más. Primero, agradecerte, Gustavo, por el momento musical de ayer, en el cual te escuchamos cantar El gato, el obediente, que bueno, fue muy placentero, y alguna vez te escuchamos decir: soy músico, mi hobby es ser empresario. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Y un recuerdo para Javier Sikoski, que me dio mucho placer en el 2016 entregar el premio a la familia, a la Nueva Metropol. Me obsequiaron el libro de la historia de la familia, cosa que guardo con muchísimo cariño, y es sumamente interesante el esto de lo que tiene que ver con la odisea de las migraciones. La verdad que es un libro hermosísimo, y gracias por compartirlo y agradecer a tu familia. Y bueno, a la Nueva Metropol se lo entregó el premio nuestro querido presidente anterior, Eduardo Fabier Dubois, que es abogado, doctor en Derecho Comercial, profesor titular de la materia Derecho Comercial en la Facultad de Derecho
y titular de Derecho Económico, 2, en la Facultad de Ciencias Económicas, ambas de la Universidad de Buenos Aires. Ex comercial por 18 años, autor de 15 libros individuales, director y codirector de 16 libros colectivos, fundador y presidente anterior del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar y del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Fundador y presidente del Instituto Autónomo de Derecho Contable y de la Fundación Justicia y Mercado. Titular del estudio Fabier Dubois y Españolo. Bueno, Eduardo, te dejo como moderador, damos la bienvenida entonces a este espacio de conversación sobre familias con trayectoria empresarial. Gracias y muy bienvenidos Gustavo Gropatel, Javier Zwitkowski y Eduardo Fabier Dubois. Bueno, muchas gracias Alicia, buenas tardes para todos, bienvenido Gustavo, bienvenido Javier. Vamos a iniciar este panel. Primero tenemos que presentar qué empresas están acá y qué empresarios están acá. Por el grupo Los Grobos, bueno, muy conocido, servicios de productores agrícolas ubicados en distintos lugares de la región argentina. Tiene una estructura más global y profesional. Actualmente el 76% de las acciones corresponden a fondos de inversión muy bien considerados. Después te voy a preguntar, Gustavo, si seguís considerando que esta es una empresa familiar, si ha perdido ese carácter, o cómo se mantiene la familiaridad, ese espíritu. La empresa familiar tiene un alma que no tiene otras empresas. Ese alma familiar, si se mantiene, si cambió, ¿cómo está? Bueno. Y de Gustavo en sí mismo, bueno, ingeniero agrónomo, una persona muy conocida con muchísimos premios, el premio Sarmiento, el premio Conex de Platino, nada menos, emprendedor del año, bueno, una personalidad múltiple que por supuesto, como ya se dijo, también músico, cantante, solista, el folclore. Me alegro que haya sido un gato, que por lo menos la provincia de Buenos Aires, porque siempre que se habla de folclore se piensa en el interior profundo y nosotros, los porteños de la provincia, bueno. Y por supuesto, se ha dedicado últimos años a la consultoría internacional, y bueno, un currículum realmente extraordinario. Gustavo, un privilegio que estés aquí, muchas gracias. Y bueno, el grupo Metrocol, este grupo que opera 4 áreas de negocios: transporte público, automotriz, agro y finanzas, de Eduardo y Javier Zwitkowski hoy por hoy, con más de 4.500 empleados, inversión, etc. Es una de las empresas de transporte más importantes dentro del AMBA, y bueno, tiene también su concesionaria automotor en Posadas, en Dorado, en Misiones, un grupo en permanente extensión que también tiene una explotación, no sé si llamarla agropecuaria, son nueces tipo Yander en Valle de Luco, Mendoza. Así que bueno, y Javier, un gusto que estés acá, Javier Zwitkowski, profesional contable, con gran trayectoria de desarrollo en la profesión y también con cargos en el gremio, de los gremios del transporte. Bueno, con esta mini presentación, y gracias por estar acá, empezaríamos con alguna vuelta de preguntas, de cuestiones. La primera ya se la hice a Gustavo y le quería preguntar, dentro de esta organización tan importante y con trayectoria y expansión, pareciera que la empresa familiar empieza en un garaje, en una cosita chiquita, un kiosco, después se va expandiendo y de golpe llega a un punto que podría eventualmente perder el carácter familiar o no. Sabemos que las multinacionales han empezado como familiares, hoy mismo Walmart sigue diciendo soy una empresa familiar. Bueno, ¿cómo es el caso de los Grobos, Gustavo? Y gracias por estar. No, por favor, buenas tardes y es un gusto poder charlar acá con tan selecto grupo y sobre temas tan queridos e importantes que tiene que ver con la organización familiar. Mirá, la empresa guarda determinadas características de la empresa familiar, pero evidentemente a través de los años, y ya hace, digamos, que la familia no está en la dirección operativa de la empresa hace, te diría yo, más de 10 años, y con la incorporación de fondos y nuevos funcionarios, digamos, profesionales que han venido del mercado y demás,
obviamente que se han incorporado otras cosas que la empresa familiar, digamos, lo tenía más floja. Es decir, pero sigue teniendo algunas cuestiones del espíritu familiar, la pertenencia, la permanencia, ciertas cuestiones que tienen que ver con el espíritu de la empresa familiar, que es de la atención personalizada. Bueno, nuestro objetivo fue crear un bicho nuevo, ¿no? Con cosas de la empresa familiar, pero cosas también de la empresa profesional, que tiene que ver con la capacidad de implementar mejores prácticas, del mérito, de que las funciones sean ocupadas por los mejores en cada uno de sus lugares, no necesariamente por ser pariente. Ahora, Gustavo, ¿en algún momento tuvieron que tomar la decisión de abrir el capital? ¿Venían como empresa familiar? Yo sé que ustedes son de origen ucraniano, corregime, y inmigrantes, como tantas historias en Argentina, que empiezan a lo mejor con muy poco y progresan. Y ese carácter de que todo en la familia, ¿en algún momento lo tuvieron que tomar una decisión o la vida lo fue llevando? ¿Cómo fue eso? No, las grandes decisiones fueron planificadas y obviamente después se fueron acomodando los melones en el carro, ¿no? Pero nosotros, la década del 80 y la década del 90, la empresa era una empresa familiar típica, mi padre estaba a la cabeza, mis hermanas, cuñado, nuera, en fin. Era una empresa familiar que empezó a incorporar a un equipo profesional porque la empresa se fue agrandando mucho, y a partir del año de la crisis del 2001, ya la decisión de mi padre fue cedernos a los hermanos la empresa, y los hermanos hicimos una especie de pacto no escrito, que era de que queríamos profesionalizar a la empresa, es decir, y que íbamos a tomar determinadas medidas. Por ejemplo, formar un directorio profesional con directores externos, por ejemplo, tener accionistas estructurados de la forma de corporación. No íbamos a tener un protocolo familiar, sino que íbamos a tener un acuerdo de accionistas, como tienen los acuerdos de accionistas las empresas que no son familiares, y que los familiares nos íbamos a ir retirando poco a poco de la gestión de la empresa, pasando primero al directorio y después ir cediendo esos lugares a los mejores. Y ese plan se dio y se aceleró a partir del 2007 con la incorporación de socios brasileños de un fondo, y después se siguió acelerando. La familia fue de alguna manera cediendo el espacio a inversores y a funcionarios que empezaron a tomar las decisiones y a hacerse cargo de la compañía, ¿no? Si la compañía hoy está controlada por fondos de inversión, yo sigo siendo el presidente, y obviamente ellos me eligieron para ser el presidente porque, digamos, entienden que agrego valor y que soy útil, pero también cualquier día podrían decir lo contrario, ¿no es cierto? Están en todo su derecho y espero que no ocurra nunca. Tenés que Porque preparar el paracaídas de oro, que no sé si lo tenés, pero bueno, te lo digo como abogado. Bueno, pasamos un segundito a Javier Sikoski, Gustavo, y así vamos haciendo tandas, si les parece bien, para darle más movilidad. Javier Sikoski, contanos un poco el origen de tu empresa, cómo fue evolucionando y en qué punto podrías decir vos que están hoy. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. A ver, nuestra empresa podríamos decir que se fundó cuando los antepasados llegaron a Misiones, en aquel momento era territorio nacional, llegaron a San Ignacio, Misiones, no a Posadas, la capital, y nuestro bisabuelo hoy se incorpora a la quinta generación, la hija de mi hermano que tiene 33 años, hace 2 años ya se incorporó a la gestión. Y bueno, en aquel momento era un comercio de ramos generales, digamos, y tenían un Forte 1927 adaptado para transporte de cargas y personas, ¿no? Ese es el origen. Yo podría decirte que los hitos más significativos fueron cuando
de alguna manera después se mudan a Posadas y siguen con el transporte de residuos, siempre ligados al servicio público. Y después del siguiente hito, yo le diría en el año 96, cuando incorporamos la primera empresa en Buenos Aires. En ese momento el líder de la empresa ya era mi padre. Mi abuelo Casimiro me había fallecido en el año 74, yo no lo llegué a conocer. Yo nací en el año 75. Y el siguiente hito, dos hitos más Javier, significativos perdón Perdón, acá. sí. Esa decisión de irse a Buenos Aires, mm, ¿fue una decisión que costó, que se dio por propio peso? Dios atiende en Buenos Aires y está en todos lados. ¿Cómo fue eso de venirse a Buenos Aires? Yo ¿Habrá escuchaba costado? ¿Era un atentamente. desarraigo para gente que se había aprovincianado? Aunque eran inmigrantes, se habían hecho provincianos, supongo. Sí, tal cual. Mira, yo escuchaba atentamente a Gustavo sobre su evolución también, y tiene mucho que ver con las ganas de progresar que tiene la empresa familiar y de aceptar desafíos que algunas veces parecen hasta imposibles, ¿no? Y bueno, mi padre siempre tenía la idea, la visión de avanzar, progresar, y estaba recordando, cuando preparaba de alguna manera esta conversación, hoy a la mañana, recordaba que yo era muy pequeño, tenía 7 años en el año 82, y mi papá compró una computadora en aquel momento. La empresa tenía unos 20 colectivos, y esa computadora tenía el valor de 2 colectivos. Y a mi papá se le ocurrió comprar una computadora e invertir el 10% de su capital en una cosa que hoy la estaba viendo por internet. 50 kilos pesaba la computadora, no sé bien qué trabajo hacía, pero esa visión y esas ganas de estar cerca de la innovación, de lo moderno, de invertir y avanzar, es un poco lo que nos hizo buscar nuevas posibilidades en Buenos Aires. Compramos una empresa de 50 colectivos en aquel momento, la empresa tenía 100. Y bueno, yo creo que esos son los hitos, y eso de alguna manera es el ejemplo que entiendo yo nos une a todas las empresas familiares, ¿no? Perfecto. Y Gustavo, ¿cuál sería para vos la fortaleza más destacable en tu empresa familiar? Mira, lo más destacable de una empresa familiar creo que es la pertenencia, tener la camiseta, la permanencia en el tiempo, esa estabilidad que genera en todos los grupos de interés. En el campo, particularmente, las empresas familiares son muy buenas en el control operativo, es decir, eso del ojo del amo engorda el ganado. Bueno, eso es muy típico. No hay empresas profesionales que tengan niveles de control y semejante compromiso como los hay en las empresas familiares. Yo diría que es eso. Y si querés, tengo que decir al lado cuáles son los principales desafíos que tiene la empresa familiar. Uno de los desafíos es que la sucesión sea mejor que lo que vino antes. Es decir, un hijo de un productor no necesariamente es buen productor. Es un poco el Entonces, tema del heredero, ¿no? ¿Qué pasa con el que heredó todo hecho y cómo lo motivás? entonces, eso dificulta mucho la innovación, porque no necesariamente los mejores están a cargo. Y el otro tema, el otro gran desafío es el acceso al capital, porque una empresa familiar es muy difícil que vengan fondos o que vengan gente del mercado de capitales a invertir. En general, siempre se sospecha de que el sistema de gobierno o de governance no es de calidad, ¿no es cierto? Y no hay controles de terceros, ¿no es cierto? Hay controles propios de la familia, pero no hay controles si alguien pone guita de afuera. Entonces, están de alguna manera condenadas a reinvertir las utilidades o a buscar de alguna manera, o sea, si son empresas rentables que le va muy bien, pueden invertir más porque reinvierten sus utilidades. Pero si quieren pegar grandes saltos, incorporando capitales del mercado global de capitales, que son las principales fuentes, ahí la empresa familiar creo yo que es una debilidad. Decime, Javier, vos, por ejemplo, en tu empresa, ¿qué entendés que puede ser una debilidad, que ha sido, que sentís que tiene la empresa familiar en sí misma tantas cosas buenas y cosas más complicadas, ¿no?
¿Cuál sería tu experiencia o tu visión? Mi visión del tema es que, otra vez, ¿no? Aparece los propietarios, cuando estamos gerenciando de manera directa, es muy difícil darse cuenta y tener muchas veces por ahí esa humildad que hace falta para reconocerse limitado, ¿no? Y que uno necesita ayuda. Entonces, la verdad es que yo siento, por otro lado, que cuando nos dimos cuenta que necesitábamos acompañamiento de especialistas, gente especializada en las diferentes ramas, y me refiero a todas las ramas que intervienen en cualquier actividad empresaria, ¿no? Desde, por supuesto, la actividad de los especialistas en el desarrollo de las familias empresarias. Una de las cosas que nos ha caracterizado en nuestra familia, o sea, nuestro padre tenía una gran preocupación por lo que iba a ocurrir con las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, desde muy chico a mí me tocó estar sentado con asesores, participando y escuchando, oyendo en una mesa con asesores de empresas familiares, ¿no? Y yo creo que de alguna manera eso representa, si querés, una debilidad, que es la gran falta de profesionalización. Pero si uno tiene la habilidad para reconocerse limitado, termina siendo al mismo tiempo una gran ventaja, una cuestión muy, muy positiva, ¿no? Hasta ahora todos hablamos de cosas interesantes, pero vamos a los fracasos. ¿Se animaría alguno de ustedes a contarme un fracaso de algo que quisieron hacer en la empresa familiar y no pudieron? ¿O algo que la empresa familiar quiso hacer y no pudo? ¿Por qué? Porque bueno, esto de hablar también de los fracasos, de lo que nos fue mal, lo que quisimos hacer y no pudimos, nos ayuda a aprender y ayuda también al público. Estamos viendo la visión de dos empresarios familiares, de empresas exitosas, importantes, expansivas, y bueno, también nos interesan esas cabezas, si hay fracasos registrados, cuáles fueron o por qué fueron, sin dar detalles, pero por lo menos conceptualmente. No sé quién quiere empezar con esta ronda. ¿Gustavo? No, con gusto. Estaba pensando mientras hacía la pregunta, yo no puedo registrar que haya algún fracaso que se le pueda decir que fue por ser familiar. O sea, los fracasos que en las empresas en Argentina tenemos varios, ¿no? Están más dadas por las situaciones de contexto macroeconómico o malas decisiones estratégicas, que por ser el hecho de ser familiar. En mi empresa yo no tuve ninguna restricción por parte de mis socias, hermanas o mis padres para hacer lo que me parecía y para reaccionar de la manera que decía. Muchas de mis hermanas ya no están en la empresa, o sea, la empresa actualmente hay una sola hermana, hay dos que vendieron sus acciones, y todo ha sido, diría yo, muy feliz, digamos, en términos económicos, de relaciones entre hermanos y demás. No ha habido una crisis. Eso es algo que para mí era primordial, era el principal propósito de mi gestión liderando la empresa familiar, era que cada uno pueda tomar con libertad las decisiones de qué hacer, sin ningún tipo de compromiso o de condicionamiento por ser parte de la familia. Y eso se ¿Vos te logró. referís, Gustavo, a poder irse de la empresa si uno quiere? Claro, uno poder elegir con libertad quedarse o irse. ¿Y hubo alguna experiencia en ese sentido de alguien que optó por no estar? ¿En tu Bueno, caso? digamos, yo tengo cuñados que trabajaron conmigo que optaron por no estar, y mis hermanas hace 3 años, 2 hermanas vendieron las acciones de la compañía también. En fin, son decisiones que, vistas con el tiempo, por supuesto que siempre hay duda: ¿qué hago? ¿Vendo, no vendo? ¿Me voy, me quedo? ¿Qué voy a hacer si me voy? En fin, todas esas dudas, pero después, con el paso del tiempo, el tiempo ha demostrado que fueron buenas decisiones para todos. Cada uno pudo desarrollar su actividad profesional, económica, en lo que más le gustaba, y que no podía ser dentro de la compañía. Gracias, Gustavo. Le paso entonces la pelota a Javier, como dice el tango, contame tu fracaso.
A ver, yo te puedo contar de proyectos que han fracasado, ¿no? Proyectos empresarios. Ahora, y ahí podemos contar varios y unos cuantos, pero me parece que eso por ahí se aleja de la temática, ¿no? Yo te podría decir que como fracaso de empresa familiar podríamos definir, como te decía al principio en la introducción, en el año 2004 nuestro padre fallece de manera inesperada, nosotros somos 3 hermanos, y un hermano, con un hermano ya no es más socio nuestro. Él se siguió dedicando a la actividad, logramos un acuerdo 4 años después del fallecimiento de mi padre, y cada uno siguió su camino. Ahora, esa historia, si querés, de lo que para mi padre hubiese sido definitivamente un fracaso, porque su visión, su deseo, y para lo que él trabajó, te diría, toda su vida, y nos preparó incluso, fue y era que continuáramos los 3 juntos. Nos dimos cuenta después de un tiempo que eso no era posible, y gracias a toda la preparación que supimos tener cada uno, algunos de manera más conscientes, otros de manera más inconscientes, nos pudimos permitir darnos cuenta, y en este punto nuestra madre, que, bueno, quizás como la familia típica, ¿no? Nuestra mamá se encargaba de la casa. Y con los hijos, somos 3 hijos varones, los 3 estábamos en la empresa junto a nuestro padre. Y nuestra madre, con gran sabiduría, nos ayudó a que cada uno de los 2 grupos que hoy conformamos, esto ya ocurrió hace 13 años, pudiéramos continuar nuestra vida empresaria sosteniendo los vínculos y sosteniéndolos sin que la empresa pague las consecuencias, ¿no? Y hoy estamos, bueno, recomponiendo una linda relación familiar, que no hubiese sido posible si hubiésemos continuado todos juntos sin una puerta de salida. Así que ahí te puedo contar una historia de fracaso, si querés, o de fracaso para la generación anterior, pero de un gran éxito para cada uno de quienes hoy continuamos en la actividad. Y me reconforta mucho recordar y pensar sobre esto, porque realmente cada uno de nosotros en la vida empresaria, cada uno de los 2 grupos, tanto de mi hermano Marcelo como de mi socio Eduardo, pudimos continuar con la actividad y hemos tenido un enorme desarrollo después de que cada uno siguió su camino, ¿no? Así que realmente es una historia muy, muy, muy linda. Bueno, gracias. Y Gustavo, hablando de esto, ¿no? Empresa familiar tenemos el círculo empresa, la profesionalización, como bien dijiste vos, la financiación y este tipo de cosas. También tenemos el círculo familia. Y en esto entonces, el tema de la armonía, en tu experiencia, ¿qué pensás que fue fundamental para mantener cierta armonía? A veces hay una persona central, la madre, la abuela, esa persona que habla con todos, que llega y que hace un papel moderador. A veces la armonía se profesionaliza más a través de un consejo de familia o gente que está ahí trabajando para que haya comunicación, para que haya información, para vencer los prejuicios, las diferencias de retribuciones, de funciones. En la experiencia de ustedes, ¿cómo se manejó este tema de la armonía familiar dentro de la empresa, Gustavo? Sí, la parte familiar, bueno, obviamente mi madre y mi padre, pero fundamentalmente mi madre es el equilibrio y mi viejo es el tractor que empuja. Tomaron. Y después dentro del círculo, digamos, de la empresa, donde mis padres también participaban, tomamos siempre consultores terceros que traían una mirada desde afuera, y eso nos ayudó muchísimo a ordenar todos los aspectos que vos mencionaste. Es decir, poder separar con bastante precisión el rol de la familia con el rol del trabajo, que el trabajo sea remunerado de acuerdo al mercado. Bueno, en el caso nuestro, nosotros no dejamos que los hijos participen de la operación de la empresa. Son 15 nietos que ya están, digamos, entre 20 y 30 años la mayoría, pero bueno, pensamos siempre que eso iba a alterar un poco el proceso de profesionalización de la empresa, y eso fue siempre claro para todos, de que nuestros hijos no iban a trabajar en la empresa y cada uno tenía que hacer su camino
cada uno por su lado. Yo te diría que eso se hizo con mucha gente que colaboró con la empresa, muchísima gente, muchísimos consultores, universidades. Sobre nuestra empresa hay 6 casos de estudio escritos. En general siempre los profesores tratan de hablar de tecnología, diseño organizacional, innovación, pero cuando me toca ir a las universidades, todas las preguntas que surgen de los alumnos son sobre empresa familiar. Es decir, son todos miembros de empresa familiar, en algún lugar les aprieta el zapato y quieren consultas, es decir, ¿cómo resolviste estos temas? ¿Cómo resolviste algo que no puedo hacer? Y diría yo que los problemas se repiten, a veces como tragedia, ¿no? pero en general son los mismos estructuralmente en todos lados. Nada, Está ese dicho que lo que en el momento era tragedia, con el tiempo se vuelve comedia y uno lo cuenta gozoso. Bien. Javier, en este punto, ahora entraría en una parte más difícil, a ver si me quieren decir algo. Si no me quieren decir nada, no me lo dicen. Las empresas familiares tienen algunos tabúes o algunas improntas. Por ejemplo, una es el machismo. Hay una tendencia en la empresa familiar, es el machismo, y entonces los roles importantes en la empresa, la familia, la organización, la cultura se lo da a los varones. Y de las mujeres se espera otra cosa, o no espera nada, o bueno, o que vayan a una actividad accesoria. Luego también las empresas familiares tienen cierta tradición de aversión al pariente político, ¿no? Entonces, sí, el que no era para, la que no era para mi hijo, el yerno, lo que sea, no es de la especie, no es de la estirpe, no es de la clase, trato de maltratarlo, bueno. Hay estas dos cosas. Yo no les pido que me digan nada que no sepan ni se puede decir fácilmente, pero estas dos tendencias, ¿cómo las pudieron manejar? A lo mejor no tuvieron el tema, porque por ahí eran todos hombres, no sé, o ¿cómo las pudieron manejar en tu empresa, Javier, este tipo de tema? ¿Cómo, si se manifestó, si no se manifestó, si se planteó como un problema, si se quiso trabajar? Bueno, algo que me quieras decir de estos temas. A ver, directamente no lo hemos experimentado, porque nosotros somos tres hermanos varones, pero de alguna manera indirectamente sí. Yo te mencioné que mi padre falleció inesperadamente en el 2004, mi abuelo en el 74, pero del 74 hasta el 2004, quien estuvo acompañando a mi padre en propiedad y en la dirección de la empresa fue mi abuela. Y mi mamá no tuvo la oportunidad de participar activamente en el rol empresario y, si se quiere, estuvo atendiendo la otra empresa, ¿no? La empresa de la casa directamente y llevando adelante la educación de los hijos y demás. Esa es nuestra experiencia. Y la verdad es que nuestra abuela tenía un gran carácter, tenía a ver, voy a ser bien gráfico, mi abuela abría la empresa y tenía la llave de la caja fuerte, ¿no? Esa era donde se guardaba la recaudación de los colectivos, ese era el carácter de mi abuela, y así lo fue mientras pudo trabajar hasta hace no muchos años, hace 2 años que falleció ahora, pero esa es nuestra experiencia, la que puedo compartir. No, muchas gracias. Gustavo, contanos algo de estos mundos del machismo y de la aversión al pariente en las empresas familiares, y si en la tuya podés comentarnos algo al respecto. Mirá, nuestra empresa es una empresa de gente de campo y de cosas Ya me de contestaste. campo. Estructuralmente Claro. es una empresa que en la época de la empresa familiar era machista, es decir, machista en el sentido de que además yo soy el hijo varón único mayor. Tengo 3 hermanas que son menores, con lo cual, digamos, siempre tuve cuando ahora me pusieron el rey de la soja, lo que no se sabe es que yo siempre fui el rey. No era de la soja, pero desde que nací fui el rey. No lo digo ni con orgullo ni con alegría, porque eso ha traído dolor y problemas, pero
Sí, es una empresa machista que obviamente fue cambiando con el tiempo, fue absorbiendo cosas, hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto? Yo he aprendido y aprendo mucho todos los días de mis hijas sobre estas cuestiones de género y de diversidad y demás. Digamos, sin embargo, digamos, la empresa siempre hubo mayoría de mujeres, o sea, la mayoría de las accionistas eran mujeres. En mi empresa, bueno, mi madre muy importante, mi ex esposa también fue muy importante en la compañía. Yo en la época que era gerente general, de 10 funcionarios que me reportaban, 5 eran mujeres. Es decir, que hubo esa cuestión, pero siempre dentro de una cultura tendiente a lo machista, ¿no? O sea, las diferencias de salarios, las posibilidades de, bueno, en fin, todas las cosas que hoy se dicen, digamos, que son, digamos, estereotipos o particularidades que eran particularidades de otro tiempo. Yo celebro, digamos, que haya habido esa evolución en tan corto plazo y me alegro y adhiero a estas transformaciones. Sobre si los que no son hijos directos y son hijos políticos, no es fácil, digamos, ahí corren las cosas emotivas propias de la familia, ¿no? Mis cuñados, algunos trabajaron junto conmigo, digamos, en la compañía muy bien, y otros decidieron abrir sus negocios por su cuenta e hicieron carrera. Uno, digamos, hizo carrera en la compañía, 2 hicieron carrera, uno en la compañía y después se fue y armó su propia empresa. En el caso de digamos, mi ex esposa, digamos, hizo toda una carrera dentro de la compañía y tenía 3 cuñadas y una I de Yemame en contra, ¿no? Entonces, y sin embargo hizo carrera. O sea que yo te diría que dentro de esa impronta cultural siempre fuimos una empresa, digamos, relativamente abierta, ¿no? Perfecto. Cambio el eje ahora, Javier Sikowski. Contame herramientas, en tu experiencia, en tu trayectoria como empresario familiar, ¿qué herramientas estaban a tu disposición? ¿Qué herramientas utilizaste de alguna manera para estos procesos, llamémosle profesionalización de la empresa, llamémosle armonía familiar, llamémosle a lo mejor distribución o no de la propiedad? Bueno, este tipo de ejes, ¿cuál es tu experiencia en herramientas? Bueno, como decíamos, desde muy jóvenes y desde mi padre siempre tenía la preocupación de qué iba a ocurrir con eso. Y entonces, hace muchos años, mi padre elaboró, y junto con los profesionales, ¿no? nos preparó y elaboró un protocolo familiar. Hoy tenemos la tercera revisión de ese protocolo familiar que junto con Eduardo, mi socio, lo hemos elaborado, y con los profesionales que nos ayudaron. Él tiene, creo que 5 años, no, si mal no recuerdo. Es la tercera revisión. Y la verdad que es una herramienta muy útil para cuando vienen los momentos difíciles, ¿no? Otra herramienta muy interesante es el consejo de familia o el espacio de los propietarios. Muchas veces en la práctica empresaria que me tocó llevar adelante en esta última etapa con mi socio, mi hermano Eduardo, decíamos que hacíamos las reuniones, las asambleas de socios en el auto, cuando íbamos a alguna reunión o alguna... Y realmente eso es muy práctico y es muy útil porque es sumamente ágil, pero el espacio, el rito, la solemnidad que tienen que tener algunas veces las reuniones, creo que también es un espacio y una herramienta muy valiosa. Por último, una cuestión que también los profesionales que nos acompañaron nos fueron recomendando,
es la generación de un patrimonio personal propio por fuera del patrimonio empresario en conjunto, ¿no? Y esto parece tan obvio, pero pocas empresas familiares lo llevan adelante, ¿no? Algunos profesionales de los que nos acompañaban nos decían, bueno, para que el árbol crezca más, yo sé muy poco de agronomía, pero para que el árbol crezca más, hay que podarlo, ¿no? Y bueno, de alguna manera la generación de ese patrimonio personal representa eso. Si uno deja todo el patrimonio familiar empresario dentro de la compañía, está asumiendo un riesgo enorme, 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 que muchas veces a los propietarios nos condiciona en las decisiones que tenemos que tomar, nos condiciona algunas veces de manera positiva y otras veces de manera negativa, ¿no? Con tantas crisis que tiene nuestro querido país. Así que esas son las herramientas que puedo comentar. Gracias, Javier. Gustavo, ¿qué nos querés decir sobre esto? Sí, en el caso nuestro nosotros optamos por instrumentos, digamos, de gobierno más típicos de las empresas profesionales, digamos. O sea, no tenemos un protocolo familiar, sino tenemos un acuerdo de accionistas. No tenemos una junta de gobierno, sino un directorio. Y la razón de eso es porque desde el principio nosotros siempre pensamos de que íbamos a tener socios de fuera de la familia o fuera del equipo fundador. Entonces queríamos armar toda esa estructura de gobierno de la forma de que alguien de afuera pudiera aceptarla, digamos, o pudiera verla de mejor manera. Pero después coincido que es importante tener también parte del patrimonio afuera, que eso da seguridad, que eso da más libertad, que en el fondo de eso se trata, y que bueno, que si se puede hacer sería lo mejor. Bueno, y ahora vamos también a escarbar un poco, ¿no? En los empresarios que tenemos acá y el privilegio de tenerlos. Para Javier, si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué cosas repetirías y qué cosas quizás cambiarías, harías distinto? Esta es una pregunta abierta, vos podés tomar lo que te guste. A ver, lo primero que se me viene a la mente es las personas antes que las empresas, ¿no? El respeto por la persona, por el protagonismo, la autodeterminación. Eso nos da libertad y nos da la posibilidad de seguir construyendo una empresa con todas las dificultades que eso plantea, incluso a veces no estando de acuerdo. Y hay la expresión de la búsqueda del consenso, es una expresión que realmente estuvo muy, muy presente todo este tiempo. Y muchas veces cuando era más joven, no tenía por ahí la experiencia que tengo hoy, uno interpreta el consenso como la unanimidad. Y son cosas diferentes, ¿no? Es muy difícil estar todos de acuerdo cuando hay múltiples opiniones o múltiples elecciones. Sin embargo, cuando uno tiene consenso, se pone en el lugar del otro, comprende, y también va aprendiendo a ceder ese tipo de cosas, yo creo que son muy, muy valiosas en este tipo de compañías, ¿no? Gracias. Gustavo, ¿qué nos contás de algo que harías igual o que harías distinto? Si tuvieras que empezar de nuevo, si tuvieras, no sé, que entraste a la empresa familiar, de pantalón corto, de golpe empezás de nuevo y decís, bueno, esto lo haría distinto, esto lo haría igual. Lo que pasa es que es contrafáctico, ¿no? La pregunta. Sí, Es porque, claro, hoy piensa que uno haría cosas, pero en realidad hizo cosas porque en ese momento era lo que podía hacer, ¿no? Es decir, y lo que decía Javier, yo coincido, es decir, yo soy una persona muy de acuerdos, de consensos, y el proceso de profesionalización de la empresa llevó 20 años, ponele. La pregunta podría haber sido en 10 a lo mejor, y era mejor, no sé. Pero fue así como se dio y
quizás si eran 10 no hubiese habido la armonía que hay ahora porque fue en 20. Es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Pasa a otro tema entonces, Gustavo. Las empresas familiares suelen tener una mejor relación que otras con el personal, suelen tener mejor relación que otras con el medio ambiente, y suelen tener también actividades, llamémosle, de bien público, de beneficencia, de apoyar ciertas causas. Contame la experiencia de ustedes si tuvieron este tipo de actividades. Sí, bueno, digamos, tanto mi familia, mis padres, después cuando era familiar y después en nuestra empresa, siempre tuvo mucho involucramiento con la cuestión pública. Y fuimos pioneros en varias cosas que después funcionaron, se agrandaron y digamos, es un sello de calidad en muchos temas. Nosotros, por ejemplo, fuimos la primera empresa en reportar bajo las normas del Global Reporting Initiative en los balances. Ganamos 2 premios mundiales a los mejores reportes. O sea, estuvimos siempre muy vinculados con el tema del triple impacto. Y en nuestra actividad agrícola también con temas como la siembra directa y el no desmonte, en fin. Hemos estado Y para eso, cercanos. perdón, Gustavo, ¿tenían algún departamento especial? ¿Se ocupaba alguien de la familia? ¿Había gente de los hermanos que tenía más vocación? ¿Cómo se manejaba ese tema? En general, todos los hermanos teníamos vocación, algunos más, menos, pero todos estábamos involucrados. Teníamos una organización en una época, esto pasó distintas etapas, que era transversal a la organización, que era un departamento se llamaba Desarrollo Sostenible, que apoyaba las iniciativas en los distintos verticales de la empresa. Pasó distintas etapas, algunas más sofisticadas, otras menos. Te diría que eso. Y la otra cosa que te iba a decir es que siempre pensamos todos los accionistas en participar mucho de la cosa pública, ¿no? Siempre mis hermanas y yo hemos tenido presencia en los medios, en debates, en instituciones. Si recorres un poco, casi no hay lugar donde algo no hayamos hecho, ¿no? Tenemos una fundación que tiene un programa que se llama Potenciar Comunidades, que es maravilloso de hace muchos años, trabaja con el Estado, trabaja con el sector privado, es un proyecto de gestión de la inversión social. O sea, las empresas somos buenas para gestionar nuestro negocio, pero no somos buenas para gestionar la inversión que hacemos en temas sociales. Entonces, Potenciar Comunidades es una especie de gerente de inversión social y hay varias empresas que confían sus inversiones en lo que hacemos nosotros. En fin, es un programa bastante original y que funciona muy bien y que funciona muy bien aún en periodos tan complejos como estos, ¿no? Muchas gracias. Javier, ¿qué me puedes decir de este tema? De alguna manera, la preocupación social, la beneficencia, en fin, esa mirada al entorno social de la empresa familiar. Sí, lo que te puedo compartir es, empezamos a tener hace varios años ya, nuestro padre incluso también, tenía una preocupación que tenía que ver con el impacto de la empresa, ¿no? Cuando entendimos que la empresa, la parte más grande del grupo que tiene que ver con el transporte, cuando entendimos que el transporte es un hecho social y que tiene impacto necesariamente porque movemos a gran parte de la población en el área metropolitana, somos responsables de mover el 80% de los viajes que se realizan en el sector público, y al mismo tiempo se generan tremenda cantidad de kilómetros y lamentablemente, pero estadísticamente, al cabo de tantos millones de kilómetros, se producen muertes. Y cuando nos dimos cuenta que podíamos trabajar en eso, profesionalizando a gran parte de los 4.500 empleados que tenemos,
nos dimos cuenta que ese era nuestro gran aporte. Y entonces a raíz de eso, ya hace unos 15 años, empezamos a hacerlo de manera mucho más orgánica, formalizada. Fuimos, por ejemplo, la primera empresa que certificó normas de seguridad en el transporte público de pasajeros, justamente tratando de evitar el mal mayor, que son justamente las muertes, ¿no? Y que generan grandes impactos en la persona que pierde la vida y en la persona que es el protagonista, si querés, de ese hecho, ¿no? Que es el conductor. Estos, por ejemplo, son algunas de las cuestiones o la experiencia que puedo compartir. Y por otro lado, tratando de ser responsables con nuestros vecinos. Nosotros tenemos gran cantidad de bases operativas dispersas por el área metropolitana. Y claro, si uno lo hace de manera responsable, termina teniendo un impacto muy, muy positivo en la sociedad, porque cuando te instalás en un barrio, que normalmente está en el segundo o tercer cordón del conurbano, das trabajo, y entonces donde ocurrían cosas, hechos de violencia o hechos delictivos, bueno, ya dejan de ocurrir porque hay una empresa que da trabajo y entonces la gente tiene otra posibilidad, ¿no? Entonces, esto yo diría que son los dos grandes hechos donde tratamos de hacer foco que tienen que ver con el negocio y la actividad que desarrollamos, ¿no? Gracias. Vamos a un tema personal, Gustavo, que vos lo hablaste al principio. Se vincula adentro de uno, hay una persona que por un lado es un empresario familiar, en la medida que sea, y por el otro es un ser humano con sus gustos, aficiones, vocaciones, el arte, la ciencia, el deporte, bueno, tantas cosas que uno hace además de trabajar. Esto, en tu experiencia, ¿cómo se pudo articular? ¿Cómo se pudo articular esa necesidad de estar 24 horas por día en la empresa familiar o más, cuidando todo, con el desarrollo vocacional, con el desarrollo de otras inquietudes que generalmente los seres humanos tenemos? Si nos querés contar algo de eso. No, como no, yo creo que uno tiene que tener equilibrada lo que hace para afuera, digamos. El psicólogo Carl Jung decía el ego, y lo que uno hace para sí mismo, que es el sí mismo, ¿no? Y el equilibrio de esos dos mundos es lo que, o hacer que conversen esos dos mundos, es lo que genera un camino hacia la plenitud o la felicidad, ¿no? Yo creo que es una permanente tensión, o sea, hay que cultivarlo eso, no se da naturalmente. Los problemas de la empresa te tienden a llevar, te llevan puestos, como dicen ahora. En cambio, uno tiene que luchar, y para luchar uno usa determinadas herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié música, estudié canto desde hace más de 30 años, y tenía la disciplina de ir siempre a estudiar canto, más allá que haya estudiado con él, pero no faltaba nunca a las clases. Y bueno, uno busca sus pequeñas trampas que se hace a sí mismo, ¿no? Como para poder cumplir con esas cosas. Bueno, y resulta que ahora, en un momento de mi vida donde quiero decidir cosas, en la medida que vos cultivaste más cosas, tenés más opciones para elegir. Yo creo, siempre le digo a mis hijos, ustedes tienen que cultivar diversos intereses para después poder elegir. Digamos, si uno solo trabaja, llega a los 70 años y no quiere dejar de trabajar porque es lo único que sabe o lo que le interesa, y después resulta que por algún motivo o no puede trabajar, o no está calificado para trabajar, tiene que dejar lugar a otros. Yo creo que ese es un... ¿Y en eso, Gustavo, tuviste un modelo paterno o la generación anterior era solo de trabajo? No, mi viejo, mis abuelos eran solo de trabajo. Eran unas máquinas de trabajar y demás. Por supuesto que me permitieron hacer, digamos, y me impulsaron en cierto punto a hacer otras cosas tan diferentes como era el tema de la música. No me tenían fe como cantante, y lo miraban con una cierta distancia, ¿no? Tengo una pequeña anécdota risueña, que es que una vez canté con el trío que yo tengo, en un homenaje se le hizo a Ramón Ayala, el gran misionero, digamos. Bueno, y Ramón Ayala se hizo amigo nuestro y fuimos a cantar cosas de él.
fueron mis padres a ese homenaje en el Congreso, y toda la gente se paró para aplaudirnos al trío. Mi padre se quedó sentado mirando el entorno de algarabía, y cuando terminó me dijo: vos sabés que me di cuenta que son buenos, dice, porque no había ningún pariente en la sala. Muy bueno, muy bueno, gracias. Javier, ¿qué me decís de esta temática de qué es el empresario cuando no es empresario y tu experiencia que nos puedas contar? Bueno, coincido con Gustavo, es importante desarrollar otras cosas. En mi experiencia, mi padre, por ejemplo, me dejó el deporte, el golf, que es, la verdad que es muy útil para te diría que es el típico empresario familiar, ¿no? Que era solamente trabajo. Muy, muy pocas veces había espacio para desarrollar otros intereses, otras actividades. Y ese mandato respecto de tus hijos, ¿vos en qué medida lo modificaste o lo estás modificando? Perdón, se me cortó un poquito Claro, la ese conexión, no sé si me mandato, a preguntaste. ver, de alguna manera el mandato de la generación anterior, la silente, era trabajar, 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 ¿no? Los baby boomers, y bueno, vos sos, por supuesto estás en X por lo menos, si no estás, sí, estás en X, es más bien alternar, ¿no? Trabajo con algún... Ahora, ¿cómo se viene la generación nueva? Vos que tenés hijos pequeños y cómo los ves en este equilibrio trabajo, otras cosas, ¿no? Yo tengo hijos pequeños, tengo hijos de 13, 10 y 9, y veo que tienen un equilibrio distinto y un requerimiento distinto también. Y Se nos esa, va un poco la conectividad, dale. perdón, te No, decía, se nos perdón, fue la conectividad, no sé si para todos. Sí. perdón, no, sí, no estoy, no estoy con buena conexión. Decía que me estoy preparando a mí, preparando a mis hijos y a la empresa justamente para que puedan tener otras actividades y mayor libertad en la elección, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál sería lo que tus hijos están viendo de la empresa familiar? Si podés hacerte la cabeza, no sé, pero eh, ¿qué está representando para ellos según tu propio pensamiento? Bueno, ¿Es dónde van a ir con necesariamente? ¿Es una opción? ¿No van a ir? No sé. no, no, definitivamente es nada más que una opción, pero tratamos con Viviana, mi esposa, tratamos de hacer mucho foco en que exploren cuáles son sus intereses y a esto me refería con la persona antes que la empresa, ¿no es cierto? Tratamos de que sean las mejores personas posibles y prepararlos para eso. Y preparar a la empresa para que tenga su desarrollo, ¿no? Gustavo, contame vos un poco la relación de tus hijos con la empresa, cómo ha sido, cómo será, cómo se plantea. Bueno, mis hijos, digamos, yo soy ingeniero agrónomo y la madre es ingeniera agrónoma, y ninguno de los tres salió con interés, ni, diría yo, casi ni por la empresa o por las empresas, están más en las humanidades. Mi hijo, ciencias políticas, político, mi hija mayor, doctora en historia, investigadora, y la hija menor es medicina en la UBA. Obviamente que conocen de campo, vivieron en el campo muchos años, aman el campo, pero no les gusta, o no les gusta o no tienen interés por la actividad de campo, ¿no? Eso, bueno, de alguna manera lo buscamos, que ellos puedan elegir con libertad qué hacer, ¿no? Tienen el apoyo, yo los he incorporado a la actividad mía para que conozcan cuál es la actividad que hace su padre y que digamos, no para que se hagan cargo, pero sí para que la conozcan, y entonces tenemos reuniones como una especie de pequeño directorio familiar donde ellos se informan más que nada de las cosas que están sucediendo con lo que hago yo. Y cada uno está desarrollando su camino. Ahora alguno me está pidiendo asociarse conmigo para hacer un negocio nuevo, eso me encanta.
Mirá, yo creo que ese es uno de los problemas también de las empresas familiares, ¿no? Es decir, que no necesariamente el mundo que viene va a ser un buen negocio, el negocio que hoy es bueno para la empresa familiar. Entonces vos un poco condenás a los hijos a eso, obviamente que tiene cosas positivas, pero bueno, a lo mejor hay alguno que tiene vocación, por ejemplo, la política, y bueno, finalmente termina siendo un mal empresario y un buen político, o al revés. Así que me Sí, parece a mí... es un tema también el cambio generacional y las mochilas que antes teníamos, ¿no? Para asumir la empresa de los padres, que ahora las nuevas generaciones no la tienen muy light, ¿no? Eso La es búsqueda, una para mí la realidad. búsqueda de la libertad y tener opciones para elegir es central. Es así. Bueno, Javier, ahora vamos a un temita más personal. Uno entra en una empresa familiar, se incorpora a lo mejor de chico, trabaja, crece, le va bien, le va mal, pero en algún momento quizás, y quería ver si Javier y después Gustavo me lo cuentan, hay un darse cuenta. Hay un momento que uno dice, caramba, esto es bueno, caramba, esto salió bien, caramba, qué bueno esto que está pasando. Llegué a este punto, a veces es un hito de la empresa, a veces es personal, pero bueno, eh, esto uno corre, 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 pero de golpe mira para atrás y dice, ah, a veces pasa en una fiesta o en un casamiento o en un premio que le dan y uno dice, mira un poquito para atrás, porque tenemos siempre tendencia a mirar adelante, seguir corriendo. Miro para atrás y digo, como digo yo, saco la foto. Me gusta este momento, saco la foto y lo eternizo. Bueno, en este punto, si en tu experiencia, ¿tenés alguna experiencia así? ¿Y a qué se vincularía? ¿A qué fenómeno, qué hecho podríamos vincularla? Si es que está, y si no está, bueno, no está. Podría decir que hoy estamos viviendo siento que estoy viviendo ese momento, porque con mi hermano Eduardo estamos por dar un paso para internacionalizar la compañía. Estamos por dar un paso donde un grupo de personas, entre ellas la hija de mi hermano, están por viajar a Chile para participar de un proyecto en transporte en Santiago. Y realmente es muy emocionante, positivamente, todo el reconocimiento que uno mismo hace y que incluso terceros también hacen de la preparación y la experiencia y el nivel profesional que hemos logrado consolidar en la compañía. Así que yo te diría que ese es el punto más interesante, ¿no? Es un momento actual, eso es muy bueno. Gustavo, vos que tenés tantos premios, que te pido disculpas por no leerlos, pero a veces uno cuando lee los premios de uno y están con la cara ahí medio la vergüenza, no sé, va, no es tan cómodo también. Esto que te pregunto, ¿algún momento de epifanía de decir, bueno, Dios mío, gracias, qué bueno esto, qué bueno lo que hicimos, mm, me siento bien? La conciencia, ¿nos podés destacar alguno? ¿Se vinculó a un premio, a otro acontecimiento? No, yo coincido con Javier, digamos que este es el momento, ¿no? He logrado, digamos, yo tuve sobre mis hombros varias responsabilidades, ¿no? Esto del machismo, el hermano mayor, no era algo fácil tampoco para mí, tenías que hacerte cargo de una manera responsable con mis hijos, con mi familia, en fin, y he podido, digamos, resolver los temas de vínculos con cada uno pudo hacer digamos, pude administrar bien eso y entregar más cosas por ahí de las que se esperaban de mí, tanto del vista económico como del punto de vista ético, moral. Entonces estoy viviendo ahora un momento donde lo que hago es una decisión muy libre. Es decir, vivo en el lugar que soñé vivir, hago lo que soñé hacer, he logrado en mi compañía lo que pensé que quería hacer. Obviamente que siempre te aparecen cosas nuevas, yo soy emprendedor y siempre me iluminan, digamos, o me entusiasman cosas, pero en fin, si me lleva por delante un auto mañana y me muero y me dicen, tenés un segundo para pensar tu último pensamiento, lo único que se me ocurriría es,
hice todo lo que quería hacer. Qué bueno, y felicitaciones por eso a los dos. Bueno, vamos para ir cerrando esto con algunos consejos. Ustedes son referentes, tienen su trayectoria, y bueno, y hay muchos empresarios familiares nuevos, jóvenes, que empiezan. Uno empieza a veces la empresa familiar por una decisión, y a veces la empieza porque se va dando, ¿no es cierto? Se va dando, entra en la familia. Bueno. Qué consejo podríamos dar? Javier, empiezo contigo porque recién habló Gustavo. ¿Qué consejo podríamos darle a un empresario familiar que está en sus primeros pasos, vinculado a los temas de los problemas de empresa, a los problemas de la familia y la empresa? ¿Alguna idea, algo que vos puedas aportar, o algo que para vos sería lo más importante preservar durante la vida de una empresa familiar, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto? Hola, ¿me Sí, escuchan? ahora sí, ahora sí. Ahí está. Te decía, a mí me parece que lo más importante o trascendente y recomendable es acordar los roles. Yo soy el menor de los tres hermanos y la importancia de reconocer que en un avión, si fuésemos pilotos de avión, es tan importante el capitán como el copiloto. Entonces, el acuerdo de los roles me parece fundamental para que no haya falsas expectativas y para que uno pueda ser feliz con eso. Eh, Eso me parece fundamental para el sostenimiento de la empresa familiar. Tiene que ver con roles personales, con cómo uno se siente y también con roles dentro de la empresa, ¿no? Muchas gracias. Gustavo, ¿qué consejo darías a este joven empresario Eh, familiar? Me encantó lo que dijo Javier, me siento identificado. Yo valoro mucho la integridad, ¿no? Es decir, y la integridad es un poco lo que dijo Javier, pero digamos que después hayan contratos que se refieren a lo mismo y que ayuden a resolver esos temas, espacios de conversación, vínculos múltiples, no tener temor a conversar y no tener temor a decir que no estás de acuerdo y no tener temor a dejar de ser empresa familiar. Como lo que le sirve a uno puede no servirle a otro, digamos. Imagínate, nosotros somos una empresa familiar cuyo propósito era dejar de ser familiar. Si vos me decís, el éxito de mi empresa fue dejar de ser familiar. El Para desprendimiento, de alguna manera. crear otras empresas familiares, ¿no? O sea, mis hermanas tienen sus empresas familiares, mi sobrino. O sea, el espíritu de lo familiar continúa, pero no en la misma organización. Y eso hace poco pensaba que también le pasó a mi padre y a mi abuelo, ¿viste? O sea, no es no sé, el Marqués de Frescobaldi, que la misma sociedad anónima viene hace 700 años. No, fueron desprendimientos de múltiples sociedades anónimas que se van abriendo, y van generando otras empresas familiares con el mismo. No hay que tenerle miedo a eso, al contrario, hay que disfrutar eso, ¿no? Está muy bueno. Bueno, y en este momento tan difícil, ¿no? No hace falta decirlo, es obvio, de tantas dificultades, eh, según las estadísticas, las empresas familiares tienen más posibilidad de sobrevivir a las crisis, por cierto, ese valor, ese espíritu, esa vinculación entre la familia eterna, la empresa eterna, el esfuerzo, la flexibilidad. Pero las empresas familiares están pasándola mal, claro, sobre todo las que tienen actividades muy restringidas o prohibidas. Si ustedes pudieran darle un consejo a estas empresas familiares, o una esperanza, o una visión, o un mensaje, o una oportunidad que ustedes ven que se está abriendo en este mundo post-pandemia, con una normalidad que va a ser distinta, ¿dónde les parece poner el foco? Te lo pregunto, Javier, primero a vos, que te toca a vos la palabra. ¿Dónde pondrías el foco en un consejo al empresario familiar en dificultades para que vea una isla, que vea un futuro a dónde llegar, a dónde remar?
A mí me parece fundamental en estos momentos así difíciles hacer foco en cuidar la salud física y mental del núcleo íntimo familiar, porque eso es lo que te da fuerzas para seguir avanzando, para sostener y para cruzar este temporal tan difícil y tan nuevo que nadie conoce cómo va a ser y cómo va a terminar. Así que mi visión es esa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y decime, Gustavo, vos, ¿dónde pondrías el foco en un consejo? Yo creo, viste, que estos momentos son una oportunidad para cambiar cosas que pensábamos hacer y que no hacíamos, o que nunca pensamos hacer y que, es decir, ir a Chile o ir a Brasil o asociarse con su competidor y crear una empresa nueva más grande, o revisar el negocio donde estamos. Me parece que son momentos buenos para eso. Hay que... Una reflexión, digamos, una reflexión, introspección y ver para qué somos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y profunda. aprovechar el tiempo. Sí. Bueno, yo con esto creo que más o menos, no sé, Alicia, ¿qué te parece? Estaríamos terminando. Le pregunto a Javier, a Gustavo, si quieren hacernos algún comentario más, eh, Yo algo que quería, les quedó en el yo quería tintero. A ver, decime vos, Alicia, a ver, contame quería vos. comentar, bueno, a mí me pareció muy interesante estas dos familias empresarias, más que empresas familiares. O sea, veo que hay mucha cuestión de respeto por el desarrollo personal, la emocionalidad, las vocaciones, los consensos, los valores. Veo que hay ciertas coincidencias y otras que no, pero hubo puntos de vistas similares, que es esto del valor fundamental que tiene la persona, lo que es la permanencia permanente, porque Gustavo dijo en algún momento algo de la permanencia permanente en la familia, pero la permanencia temporaria que se puede dar en las empresas. O sea, nosotros tenemos permanencia temporaria en las empresas. Hubo cosas que me llamaron la atención respecto de la libertad, el tema de libertad. Porque Gustavo en algún momento habló de libertad, que me pareció muy importante. Vos también, Javier, hablaste en algún momento, se tocó ese tema de libertad. Y en el caso de los nietos, vos dijiste que había como 15 nietos, ¿no, Gustavo? Sí. Y me llamó la atención esto de decir, bueno, no nos parece que tengan que entrar en la empresa. Cuando hablamos de libertad, es una reflexión también, ¿no? Es para pensar, ¿no? Dentro de, cuando uno tiene libertad de elegir, tendría que tener la opción también, se me ocurre, de poder entrar también. Así como tenemos la libertad, y esto lo comentaron muy bien, la libertad de salir y de tener una permanencia temporaria en las empresas. Esta libertad de elegir tendría como todas las alternativas puestas sobre la mesa para la elección. Si no una, estaría fuera. O sea, si uno, bueno, fue igualmente una decisión. Me pareció muy interesante esto de seguir con... parece que sos un gran negociador, Gustavo. Me lleva una impresión lindísima de tu decir, de tu forma de ver la vida. Me encantó. Y esto de... Gracias. Yo tuve alguna oportunidad de conocer a tus padres por cuestión de Carlos Casares, por las colonias del Barón Hirsch, y me parece que hay toda una tradición para seguir en muchos aspectos, pero también pensar que uno puede seguir con los afectos, con las cosas, y ampliar la visión, ampliar la mente, y ampliar las tradiciones hasta las familiares también, ¿no? Abrir la mente.
Y Javier, me encantó también. Bueno, tus preguntas son muy disparadoras. Eduardo, Javier, Dubois, son muy No, disparadoras. más o menos, lo que yo celebro, que estos empresarios familiares de trayectoria, exitosos, me digan que hoy están en el mejor momento. Ay, Lo celebro fantástico. mucho, Es porque quiere decir fantástico. que han recorrido un camino Es y fantástico. vencido a lo mejor dificultades, cuestiones, y hoy están siendo ellos, están haciendo lo que ellos quieren. Eso me parece que es un Sí, punto de epifanía, y en el Día de sí. la Empresa Familiar hay que celebrarlo más Por todavía. supuesto. Y quería comentar algo más porque tiene que ver con las cuestiones bueno, los roles me parecieron muy importantes. Esto de los roles, este ejemplo que vos pusiste del avión, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de los roles? Cada uno en su lugar, pero todos aportan al viaje. Y hablando un poco de lo que son las palabras de cada uno, del rey, de la soja, y un poco de el protagonismo que tienen en el transporte, cómo cultivar los valores nos lleva a que todo vaya sobre ruedas. Esto quería decir, Literalmente, muy bien. literalmente. Bueno, no sé si ya estamos para liberar a nuestros invitados y para agradecerles muy especialmente la presencia. Yo, Eh, por mi parte, he aprendido mucho y les agradezco muchísimo. Estoy seguro que nuestro público de Empresa Familiar también. Así que bueno, yo también, muy muchísimas gracias agradecidos. y Y buenas tardes a les Gustavo y pido, buenas tardes a Javier. Muchas agradezco gracias. a Eduardo Javier Dubois, a Javier Koski, a Gustavo Copatel, a Javier Faisiusevich, que hizo la parte de operador técnico y bueno, facilita todo. Y yo quisiera, antes de terminar con esto, mencionar los premios que fueron otorgados a familias empresarias 2020, que es a Bolsa Film, a 47 Street, a IPH, Sociedad Anónima Industrial, Comercial y Financiera, a Essen, Aluminios, a Unitech, al Grupo Llano de Paraguay, que fue premiado como la empresa familiar del año. Es una empresa centenaria, cumplió 100 años, quinta generación, en marzo, cumplió 100 años. Al Laboratorios PIAM, que son potabilizadores de agua y pastillas desinfectantes, a la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, y a una corporación multiinversiones muy interesante también, que ya está por cumplir los 100 años. Estamos hablando de Llano, que es una empresa paraguaya, pero son multilatinas. Lo mismo que la corporación Multiinversiones. Estos ganadores de este año, la verdad que nos dejan ejemplos, son casos de empresas familiares muy motivadoras. Y bueno, agradecer también a los sponsors, Asociación de Empresas Familiares del Ecuador, a Banco Nación, a Consejo de Familia, al consultor de empresa familiar certificado, al Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, capítulo Estados Unidos, a ITEF, Instituto Paraguayo de la Empresa Familiar, y a Valor Humano LATAM. Como también agradecemos a los socios colaboradores y protectores con los que contamos cada año y con los que nos sentimos apoyados, así como las colaboraciones y convenios académicos. Bueno, muchísimas gracias y no dejen de visitar www.diainternacionaldelampresafamiliar.org para ver todas las actividades de la semana. Los esperamos mañana hasta el día mañana miércoles y el jueves con actividades todos los días. Bueno, Muy bien, gracias a todos, buenas tardes. Nos gracias despedimos. a Muchas todos. gracias y buenas tardes. Gracias, un gusto. Gracias.